semejante a las ondas de la mar, que es movido del viento, y echada de una parte a otra. 6. Principio de la causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte y la casualidad no existen. Si toda causa tiene su efecto, ¿cuál es la causa de venir a este mundo, y cuál es el efecto de morir? Que algún hermetista responda a esto. La casualidad no existe. Porque todo fue hecho en su tiempo. Si todo fue hecho en su tiempo, es porque toda la creación se hizo sabiamente. Todo habla. En todo hay un porqué, y el porqué está en entender todo lo que sucede a tu alrededor, desde el movimiento de tu cuerpo hasta el movimiento de la naturaleza. 7. El principio de la generación. Todo tiene sus principios masculinos y femeninos. Si dicen que ninguna creación es posible sin este principio, quiere decir que según Hermes el dueño, amo y señor de todo, o será masculino, o será femenino. Entonces habrá que enviar a un hermetista para que lo revise al dueño para saber si es masculino o femenino. Si donde el dueño habita no existe movimiento, espacio, tiempo, figura, ¿cómo habrá sacado Hermes esta teoría? ¿Y qué dirá de los seres que se reproducen solos, como el pez molí, las lagartijas colas de látigo, etcétera, etcétera? Y no vayan a imaginarse que porque dice en las escrituras madre, padre, significa que se reproducen para que tengan al hijo. Son conocimientos que nada tiene que ver con masculino o femenino. Si dijeron que la obra de Hermes fue creada para sembrar la gran verdad semilla que ha sido sembrada y germinada en tantas escuelas del conocimiento, lamento decirles que eso no es obra, eso son maquinaciones. Por ejemplo, las obras de los dioses fue que crearon mundos, y aún así esas obras tienen que ser destruidas, porque todo fue hecho sin vida. Hay una obra que va a hacer el que está aparejado, para juzgar a los vivos y a los muertos. San Juan capítulo 17 versículo 4, primer fundamento. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál es esa obra? Isaías capítulo 43 versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Quiere decir, que el que está aparejado para juzgar es el siervo. ¿Cómo es eso? El dueño hizo a su siervo, para que ese siervo haga conocer, creer, y entender, cómo el dueño ha desarrollado esta existencia, cuál es su principio y cómo será su fin. Una vez hecha la obra se cerrará el libro, y ahí acaba todo. Otra llamada doctrina que se desarrolló en el estiércol, es de los llamados judíos y la cábala. Seres del estiércol que se creyeron, y se creen un pueblo especial. Supuestamente un pueblo escogido por su creador, por el hecho de que habitan en un pedazo de territorio llamado Israel. Se creyeron los únicos sabios,
con la facultad de interpretar las escrituras, y así desarrollaron fábulas, el cual hasta el día de hoy prevalecen. Una de esas fábulas, es que dicen, el Mesías tiene que venir cuando se construya el tercer templo, y para ellos el Mesías es un humano de su descendencia, que tiene que seguir con sus mismos ritos y costumbres. La pregunta es, si el Mesías va a seguir con lo mismo, por demás es decir que va a interpretar los misterios de la Torá. De acuerdo a la ley, el Mesías no es uno de la humanidad, que va a hacer ritos y costumbres. Dice San Juan capítulo 1 versículo 41. Hemos hallado al Mesías. ¿Dónde lo hallaron? En la ley. San Juan capítulo 1 versículo 45 primera línea del mandato. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Por qué le hallaron en la ley? Porque la ley es su lenguaje del dueño. La ley es santa, espiritual, y buena. Romanos capítulo 7 versículo 12 y 14. Y primera de Timoteo capítulo 1 versículo 8. ¿Por qué la ley es santa? Porque es la raíz de todo conocimiento, entendimiento, razonamiento, sabiduría. Romanos capítulo 11 versículo 16 tercera línea. Y si la raíz es santa, siendo la ley la raíz, va a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre inmundo y limpio, entre lo bueno y lo malo. Quiere decir, que va a poner cada cosa en su lugar. ¿Por qué la ley es espiritual? Porque va a juzgar todas las cosas. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 15, primer reglón. Empero el espiritual juzga todas las cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? El Padre es una cosa, Jehová es una cosa, Dios es una cosa, Jesús, y todas las cosas visibles e invisibles. ¿Y por qué la ley es buena? Buena es por la manera como el siervo lo usa legítimamente en el estiércol, y así la ley sea una luz que alumbre, en las tinieblas, y en la oscuridad, a todo aquel que quiera librarse de la segunda muerte. Génesis capítulo 1 versículo 4 primer mandato. Y vio Dios que la luz era buena. Y Job capítulo 29 versículo 3 primer reglón. A la luz de la cual yo caminaba en la oscuridad. Llegado el Mesías en el final de los tiempos, la ley manda que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Romanos capítulo 3 versículo 19. Empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape, y que todo el mundo se sujete a Dios. ¿Por qué tiene que taparse toda boca? Porque el Mesías ya está aquí. No ha venido a hacer amistades con ningún ser, ni con ningún Dios. A él le da lo mismo, si quieres salvarte haz lo que dice, si no quieres salvarte pues destrúyete solo. Él es el único que va a declarar todas las cosas. San Juan capítulo 4 versículo 25. Dícele la mujer:
Sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere nos declarará todas las cosas. ¿Qué va a declarar el Mesías? Lucas capítulo 8 versículo 17. Porque no hay cosa oculta, que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida, que no haya de ser entendida, y de venir a luz. Las cosas ocultas es la manera con el Dueño hizo la creación. Ese misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora es manifestada. La cosa escondida son todos sus hechos de los dioses, hechos que quisieron ocultar, pensando que nunca iban a ser juzgados. Enseñando a los seres que habían criado, que eran dioses sabios, buenos, piadosos, entendidos, dioses de luz, llenos de amor. ¿Cómo el Mesías va a declarar todas las cosas? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 13. Primer fundamento. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo es eso? Usando las cosas para formar las parábolas. Porque las parábolas es un lenguaje de un Dios vivo, que se mueve en un mundo de muertos, y tiene que sustentar todo lo que no está escrito en las Escrituras, como se sustenta en Mateo capítulo 13 versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba. Y San Juan capítulo 21 versículo 25. Y hay también muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada una por sí, ni aun en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Y de qué se va a hablar por parábolas? Marcos capítulo 4 versículo 2 primera línea. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Quiere decir que Jesús sabía del Mesías, y habló que el Mesías tenía que venir para declarar todas las cosas con la ley y las parábolas. Por eso dice acomodándolo